Hola, ¿qué tal? En este video vamos a desarrollar lo que vendría a ser el examen final de Física 2, para lo cual contamos con las tres preguntas. La vamos a desarrollar paso a paso y vamos a comenzar con esta pregunta que nos pide determinar el módulo del campo magnético en un punto ubicado a una distancia del eje del cilindro igual a 2,68 milímetros. Bien, aquí nos piden hallar la intensidad o el módulo del campo magnético que pasa a cierta distancia del centro de esta figura, ¿no? De este cilindro. Bien, definimos algunas fórmulas que vamos a usar, como la de el campo magnético. Sabemos que el campo magnético está definido por una fórmula que vendría a ser la permeabilidad en el espacio por la intensidad dividido sobre 2pi por, en este caso, vamos a tener el radio, que es con lo que vamos a estar trabajando en este problema. Bien, entonces, eh, vamos a trabajar en un primer momento ahorita con la intensidad, que es lo que necesitamos para poder trabajar luego con el campo magnético. La intensidad aquí vamos a tener una densidad, dicen que no es uniforme, por lo tanto nos van a dar esta ecuación que vendría a ser la densidad, ¿no? La intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la integral de la densidad, ¿no? De la densidad con la que cambia la corriente a lo largo del radio, y bueno, esto por el diferencial de área. Bien, nosotros conocemos, nosotros conocemos el área de circunferencia que vendría a ser pi por radio al cuadrado, ¿no? Solamente derivamos para poder hallar el diferencial de área, 2pi por radio, por el diferencial del radio, y reemplazamos en esta función. ¿Listo? Reemplazamos, integral, solamente vamos a colocar las variables para no alargar mucho, y c radio al cuadrado. Todo esto por el diferencial de área, que vendría a ser 2pi por radio, por el diferencial de radio. Listo. Eh, vamos a operar, vamos a operar, sacamos el 2pi afuera de la integral, y operamos acá con las variables, ¿no? Radio cubo por el diferencial de radio. Listo. Procedemos a la integración. Intensidad es igual a 2pi. Integramos radio cuadrado sobre 2 más cubo sobre 3 más radio a la cuarta sobre 4. ¿Listo? Listo. En este momento que tenemos la intensidad integrada, la reemplazamos en la fórmula de campo magnético. Bueno, pasamos esto ahorita un rato aquí a multiplicar para poder eliminarlo, más fácil, ¿no? Lo multiplicamos por la permeabilidad en el espacio, por la intensidad que vendría a ser esta expresión de aquí, ¿no? 2pi por a radio cuadrado sobre 2 más b al cubo sobre 3 más la constante c elevado a la cuadrada sobre 4. Listo. Entonces aquí solamente eliminamos el 2pi y el radio le quitamos un exponente a cada uno, ¿no? Tendremos la siguiente expresión. Campo magnético vendría a ser igual a la permeabilidad en espacio, que sería 4pi por 10 elevado a la menos 7. Y reemplazamos aquí con los siguientes datos, ¿no? Tendríamos el A radio sobre 2 más el B radio cuadrado sobre 3 más el C radio al cubo sobre 4. ¿Listo? Procedemos a reemplazar cada uno, 4pi por 10 elevado a la menos 7. Y aquí procedemos a intercambiar los valores de A, B y C, ¿no? Tenemos que los valores de A, B y C, tenemos que A es igual a 4,22 por 10 elevado a la 6 por 10 elevado a la 6 por el radio que vendría a ser 0,00268 metros, ¿no? Sobre 2, todo esto sobre 2, más el B que vendría a ser 5,83 por 10 elevado a la 9 amperio metro cúbico, por el radio que vendría a ser 0,00268 elevado al cuadrado sobre 3, más el valor de C, 6,24 por 10 elevado a la 12 amperio metro a la cuarta, ¿no? Tendremos aquí por 0,00268 elevado al cubo, todo esto sobre 4. Listo. Reemplazamos y ponemos en la calculadora los siguientes datos, y finalmente obtendríamos el campo magnético a una distancia R de 0,062 0238. 38 Tesla. Bien, en este punto se acabaría el problema, esta vendría a ser la respuesta, y el ejercicio pide redondear a cifras significativas, lo cual, aplicando el criterio de tres cifras significativas y dos decimales, ¿no? Procedemos al redondeo, que vendría a ser tres cifras significativas, aquí, bueno, en este caso, serían tres cifras significativas, ¿no? Tendríamos que sería 0,0624, ¿no? Tesla. Bien. Seguimos con el siguiente problema, en el cual me piden hallar el flujo magnético, cuál es el módulo de la corriente inducida en el espira en el instante t igual a 0,288 segundos, considere una resistencia de 108 ohmios. Listo. Eh, para este problema sabemos que el flujo magnético vendría a ser igual al campo magnético por el área que es atravesada por el coseno del ángulo
Z de la cual eh, estamos trabajando, ¿no? Al plano del cual estamos trabajando. Bien, entonces nos dan algunos datos, como acá tenemos ya el campo magnético y también tenemos el área, que, bueno, varía en función del tiempo, 131 espiras, para luego hallar la inducción, ¿no? Luego nos piden hallar la inducción, conocemos los términos de la inducción, que vendría a ser el menos el número de espiras por el diferencial del flujo magnético sobre el diferencial de tiempo, ¿no? Esto en función del tiempo. Listo. Entonces procedemos a desarrollar el flujo magnético, que tendríamos que tener el campo magnético de 201 Tesla por el área que tenemos que es 2,52 T cuadrado, o tiempo al cuadrado, menos 1,02 elevado al cuadrado por 10 elevado a la menos 3. Listo. Tenemos esta expresión, la cual la vamos a reemplazar en la de inducción electromagnética. Listo, tenemos acá menos el número de espiras, 131, por el diferencial del flujo magnético, ¿no? Por el diferencial del flujo magnético, en el cual vamos a tener que derivar, ¿verdad? Vamos a tener que derivar. Listo, a ver, entonces tenemos aquí menos 131, vamos a abrir acá, por 201, por el 10 a la menos 3, lo vamos a poner acá para no complicarnos, y vamos a tener que derivar esta expresión. Esa expresión la vamos a derivar, conocemos cómo derivar esto, ¿no? Conocemos cómo derivarlo, el 2, derivamos primero el 2, por lo que está dentro, 2,52, pi al cuadrado, menos 1,02, sí, así nomás. Y por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Regla de la cadena. Derivamos lo que está dentro, 2 por, claro, 2 por 2,52, ¿no? Esto de acá se queda con derivado y esto de acá vendría a ser 0, entonces, listo. Ahí queda, sí, ahí queda, correcto, ahí queda nomás. Y cerramos el coche acá. Ya, bien, acá lo cerramos y seguimos desarrollando. Aquí tenemos la inducción electromagnética menos 131. Listo, acá tenemos 201 por 10 elevado a la menos 3, a ver si simplificamos cálculos. Y aquí tendríamos 2 por 2 por 2,52, tendríamos que sería 10,08 por 10,08 por esta expresión, 2,52 de cuadrado menos 1,02. Listo, ahí queda. Pero nos dan un tiempo, nos dan el tiempo aquí en el dato de 0,288, el cual reemplazamos en esta expresión que tenemos, y la inducción electromagnética termina siendo de 61,99, 13, 53, 21. Listo. 53, 21. Ah, ya. Listo. 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 Ya, ahora lo que nos están pidiendo aquí vendría a ser la intensidad, ¿no? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es el modo de la corriente inducida en la espira en el instante con una resistencia de 108 ohmios? Tenemos aquí la corriente eléctrica y lo único que vamos a hacer es aplicar la fórmula de intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Bien, tenemos la intensidad es igual al 61,99, 13, 53,21 sobre la resistencia que tenemos de 108 ohms. Hacemos la división y me sale 0,5739, 9, 40 amperios. Listo. Y de esta forma damos por finalizado el problema. ¿Listo? Ahí queda. Listo. Vamos con el último problema, en el cual tenemos un circuito en serie, LRC. Consiste en un resistor, inductor y capacitor, operando a 20,1 Hz. Si la potencia media del circuito es 33,2 watts, determine la amplitud de la fuente de voltaje. Determine la amplitud de la fuente de voltaje. ¿Ok? Entonces, vamos a, eh, vamos a utilizar las siguientes expresiones. Para esto tenemos que ordenar los datos. Tenemos el resistor. Tenemos el resistor con 54,2 ohmios. De ahí tenemos eh, un inductor con 0,23. Y tenemos el capacitor de 3,51. Bueno, vamos a ponerlo dice que está en microfaradios. Vamos a ponerlo en faradios, 0,00351. Y tenemos una frecuencia de 20,1 hercios. Listo. Para este problema vamos a utilizar las fórmulas de el XL, sería el L del inductor, 2pi por la frecuencia. Tenemos aquí el XL, que vendría a ser 1 sobre 2pi por el FC y el Z. Vendríamos a tener la raíz del radio al cuadrado más XL
menos el XC elevado al cuadrado. ¿Listo? Bien, tendríamos también, para poder hallar el ángulo, el arco tangente del XL menos el XL sobre el coseno. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar. Bien, entonces procedemos a hallar el XL. El XL. Tenemos aquí, que sería, ¿no? 0,213 por 2pi por la frecuencia de 20,1, ¿no? 20,1 tendríamos, multiplicando, tendríamos 26,9. 26,900, 2013. Listo. Hallamos el XC. Hallamos el XC. Tendremos 1 sobre 2pi por el FC. Lo ponemos en la calculadora. Ujú. Ya, listo. Tendremos aquí 2,25, 2,25, 5, 8, 8, 5, 0, 1. ¿Listo? Seguimos y necesitamos oponer esta resta, ¿verdad? Entonces vamos a restarlo, el XL menos el XC, y obtenemos aquí una diferencia de 24,644,3162. ¿Listo? Esto lo elevamos al cuadrado, justamente lo que necesitamos. XL menos XC, lo elevamos al cuadrado, y tendríamos 607,34, 23, 23, 23, 23. Listo. Finalmente, obtenemos el R al cuadrado, que sería 54,2 al cuadrado, tendríamos 2937,64. Listo. Operamos, lo que necesitamos aquí para poder hallar el Z, operamos y tendríamos 2937,64 más 607,34, 23, 23, ¿no? Listo. Todo esto es como la raíz. Y tendríamos que el Z vendría a ser igual a 59,53,9, 7541, 7541. Listo. Tenemos este Z. Luego, eh, me piden si la potencia media del circuito vendría a ser a 33,2 watts, determina la amplitud del voltaje. Bien, bien. Determinar la amplitud del voltaje. Ok, ok. La potencia media va a ser igual al voltaje por la intensidad por el coseno del ángulo por, entre dos, ¿verdad? Entre dos, ¿no? La potencia media. Aquí tenemos la potencia media. Bien, entonces también necesitamos hallar este ángulo. Este ángulo vendría a ser el arco tangente del XL menos el XC sobre el R, ¿no? Sobre la resistencia. Haciendo este cálculo, tendríamos aquí ya el XL menos el XC. Ya tenemos el arco tangente. El arco tangente. Tendríamos acá 24,64,431,62 sobre el resistor que vendría a ser 54,2. Listo. Por consiguiente, este ángulo θ vendría a ser de 24,451. Y ahora solamente reemplazamos para poder hallar la potencia media. Pero la potencia media ya la tenemos, desde 33,2 watts. Me dice determina la amplitud del voltaje. La amplitud del voltaje. Ok, el voltaje solamente lo despejamos. El voltaje vendría a ser igual a la potencia media por el Z por 2 sobre el coseno del ángulo por la raíz cuadrada. Listo. Aquí reemplazamos voltaje igual a potencia media, que es de 33,2, por el Z, que nos salió 59,53,9741, por 2 sobre el coseno de 24,451, la raíz. Finalmente obtenemos un voltaje de 12,715 voltios. Listo. De esta manera finalizamos el video y terminamos con la resolución del examen.